escribimos de esta manera la simbología. Hay un dx y un dy que utilizamos a continuación. Eso es algo que quiero hacer notar fundamentalmente, que el dx-dy, en esta nomenclatura, en esta simbología, y fíjense que hago hincapié siempre en la palabra simbología, porque ese es un símbolo que indica el límite de una sucesión de sumas cuando la norma de la partición tiende a cero. O sea que esto que está acá, formalmente, ese símbolo, si es factible, es un número real. Por lo tanto, la integración, en términos de operación, es una aplicación que va de los campos escalares ubicados en una zona R en los reales. O sea que esto formalmente me da a mí un número real. Pero, haciendo hincapié nuevamente con el concepto de la simbología, esta nomenclatura que está escrita acá, que dice dx-dy, es la nomenclatura que surge por la razón de la partición primitiva o primigenia de la cual partimos para dividir R. En el sentido que, a pesar de que pueda parecer un poco rebuscada la idea, porque en Análisis 1 a ustedes nunca les hablan de esta manera, porque en Análisis 1 es un poco menos evidente el tema, porque la partición en Análisis 1 no tiene distintas posibilidades. La partición en Análisis 1 es una y solo una. Son segmentitos. Entonces, acá, cuando nosotros estamos trabajando en una zona R, y yo la simbolizo con esa forma redondita que acabo de marcar allí, en principio, el concepto es: parta usted a la zona de integración en muchos pedacitos e inicie un proceso, y la forma de establecer esos pedacitos, como más simple, consiste en trazar líneas paralelas a los ejes Y y líneas paralelas al eje X y trazar una cuadrícula, o sea, trazar rectangulitos. Y la medida de cada rectangulito, es formalmente delta de X por delta de Y, donde delta de X es un número positivo y delta de Y es un número positivo. Pero si por alguna razón la partición no es de esa naturaleza, nosotros estamos obligados a considerarlo en términos simbólicos de esa manera, en donde digo que esto que está acá es un elemento de la partición donde no necesariamente fue iniciada la partición con un proceso de división rectangular de la zona R. De hecho, puede tener cualquier forma. Por ejemplo, acabo de dibujar un pseudo triángulo. Y esto que digo acá, elemento de A, es lo que estoy indicando como una medida de los pseudo triángulos que acabo de trazar. Ahora, desde el punto de vista del cálculo, pensar en esta simbología, o pensar en esta simbología, si la integral existe, el proceso de convergencia es lo mismo para que la partición sea en rectángulos o que para la partición sea en cualquier otra figura o cualquier otra forma geométrica. Eso es importante darse cuenta, aunque sea a nivel conceptual. Otra cosa. En general, si f de xy es siempre mayor o igual que 0 en la zona R, este cálculo simbólico es el indicador numérico del volumen que existe debajo de la superficie f de xy sobre R. De allí está entonces de que una consecuencia geométrica, por así decirlo, de esta cuenta,
indicada simbólicamente de esta manera, cuando se da esta circunstancia, produce lo que formalmente se llama volumen debajo de la superficie f de xy sobre R. ¿Se entiende eso o no? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede ser que por eso se suele considerar 1 la altura? Ah, perfecto. Ahí voy a otra consideración. F de xy dije que sea positivo o mayor o igual que 0. Pero ¿qué pasa si f de xy es igual a 1? Fíjense que cumple con la condición que estuvimos hablando. Por lo tanto, lo que voy a encontrar yo acá es el volumen que existe por debajo de una superficie plana paralelo al plano XY, noten ustedes que la cota esta es 1, sobre R. Y eso trae como consecuencia de que por ser la cota o la altura 1, el resultado de la operatoria integral va a coincidir con el área de R. O sea que si se da esta condición, la integral doble sobre R de 1, y lo voy a escribir de esta manera, va a coincidir con la medida del área de R. De allí está entonces que una formulación que ustedes utilizan para calcular el área de una determinada zona del plano XY, la simulan en términos de considerar, no, la palabra simulan, sáquenla, no, sino simplemente la toman como el hecho de calcular un volumen de una figura cuya altura es 1. Y por lo tanto, el volumen de una figura cuya altura es 1 coincide con el área de la base multiplicado por la altura, que vale 1 siempre, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta formulación que está acá coincide formalmente con el área de R. Estas serían de alguna manera una especie de aplicación práctica para poder encontrar el área de una zona R. ¿Respondí tu pregunta? ¿Me entendiste? Sí, profe. Bien, perfecto. Si nosotros somos un poco más elaborados en este pensamiento y pensamos un campo escalar, pero de 3 variables, y pensamos en el problema de la integral sobre R de este campo, y lo escribo de esta manera, y digo que si esto que está acá es siempre igual a 1, basándome en el antecedente de lo que acabamos de hablar, si esto vale siempre 1, nos vamos a encontrar con que esta formulación me va a dar a mí formalmente el volumen que existe en R. ¿Se entiende? O sea que, en principio, el A de R, el área de R, se puede medir formalmente en términos simbólicos, en términos de este cálculo, y el volumen de R, obviamente hablando de un sólido en el espacio tridimensional, se va a calcular como la integral triple sobre R de lo que estamos planteando, dado que estamos poniendo un 1 acá, o interpretando que eso vale 1 y que es el valor que toma la función en la zona R que estamos considerando, ya sea una zona plana, ya sea una zona tridimensional o un sólido. ¿Se entiende? No. No es que siempre vale 1, simplemente digo que si tu intención es calcular el área o el volumen, vos podés pensar de que la aplicación funcional sobre esa zona R que estás considerando es 1. ¿Se entiende? Lo estás tomando como una situación particular. Hay un ejemplo que tal vez alguno de ustedes le preguntó a Viviana, que consiste en encontrar
el volumen de la intersección de dos cilindros en el primer octante, donde tengo acá yo un cilindro, y lo dibujo en el primer octante nada más, y digo que esta curva que está acá es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Y hay otro cilindro, pero que está perpendicular, perdón, de la misma naturaleza, lo dibujo acá así, y me vengo para siempre acá con el cilindro, en donde únicamente consideré el primer octante nada más, y la intersección entre ambos cilindros obviamente va a ser una figura que es la que más o menos acabo de marcar allí, ¿no es cierto? Y este cilindro es el que resulta x cuadrado más z cuadrado igual a 16, porque los dos cilindros son del mismo radio, pero uno es perpendicular al otro, ¿no es cierto? Por lo tanto, la intersección de ambos cilindros en el primer octante genera una figura volumétrica de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, si la pregunta es, ¿cómo calcular el volumen que existe en esta intersección? En principio tengo como dos posibilidades de pensar. La primera posibilidad de pensar es, digo que esta superficie, que es la que está dada en términos de x al cuadrado más z al cuadrado igual a 16, o sea, z igual a la raíz cuadrada aritmética positiva de 16 menos x al cuadrado, esto que está acá, es esta superficie que estoy marcando ahí media rayándola, por así decirlo, que es la que acabo de decir, y esto va a ser la f de xy. Obviamente noten ustedes que la f de xy que estoy considerando en ese momento no depende de y, y por lo tanto puedo decir que el volumen de esa zona en el primer octante, como la f de xy es siempre mayor o igual que 0 en la consideración que estoy tomando yo, va a darme a mí formalmente la cuenta que voy a tener que hacer acá, va a ser simplemente la integral doble de entre 0 y 16 menos x al cuadrado, que es el valor de y máximo de 16 menos x al cuadrado, que es la función de y de x entre 0 y 4. ¿Se entiende, ¿no es cierto?, lo que estoy planteando, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si hubiese pensado, esto formalmente me va a dar el cálculo, me va a dar el volumen que existe debajo de este techo sobre la zona que estoy indicando acá con el dedo en el primer octante. Es más, fíjense que los extremos de integración son simples porque la variación de x está entre 0 y 4, la variación de y está entre 0 y la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Que no los confunda que z está dado como 16 menos x al cuadrado. Es una casualidad numérica, por así decirlo, nada más, por la razón de que los cilindros son muy simétricos y uno es perpendicular al otro. Y si yo intento hacer esta cuenta me va a producir a mí la integración entre 0 y 4, y fíjense que la integración es acá con respecto a y esto que está acá oficia de constante, y por lo tanto esto va a ser igual a 16 menos x al cuadrado, multiplicado por y, entre 0 y 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada, integrado todo en su totalidad respecto de x, al aplicar la regla de Barrow, en el sentido de que esto que está acá es f de xy, que es siempre positiva, o igual a 0 a lo sumo, en la zona que estoy considerando acá, que es esta, R, y fíjense que esto que está acá hace las veces de una constante en el proceso de la integración respecto de la variable y, no depende de y, por lo tanto hace de constante. Esa constante queda escrita acá y el resultado final de la integración es la constante por la variable, y esto debe ser sustituido por la regla de Barrow, y esto acá me va a quedar escrito formalmente como 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada por este extremo acá
menos este extremo acá, y este extremo es nulo, por lo tanto anula todo, pero fíjense que aparece 16 menos x al cuadrado multiplicado por sí mismo 2 veces, y esto que está acá es igual a la integración entre 0 y 4 de 16 menos x al cuadrado, cancelo la raíz cuadrada, diría yo en el álgebra básico, integrado respecto de x, y esto que está acá, si lo integro, es igual a 16 por x menos x al cubo sobre 3 entre 0 y 4, y esto que está acá es igual a 16 por 4 menos 4 al cubo sobre 3, y esto será o me dará un resultado numérico que coincide con el volumen que existe debajo de esta superficie rayada que tengo acá sobre la zona R que se corresponde a el primer cuadrante de una circunferencia de radio 4. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? 16 por 4 es lo mismo que escribir 4 al cubo acá, por lo tanto esto es 4 al cubo menos 4 al cubo sobre 3. Esto es lo mismo que escribir 2/3 de 4 al cubo, por si les gusta escribirlo de esa manera, y si no, busquen los valores en decimales y ya están, ¿no es cierto? Pero este sería el valor numérico formal de calcular el volumen de la zona que hemos considerado nosotros a partir de tomar en cuenta los contornos y definir uno de sus contornos como el campo escalar que estaba yo necesitando para lograr el proceso de cálculo. Esa es una manera de ver el problema. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Bien. ¿Puedo borrar? Por si alguno está copiando. Bien, otra manera de ver exactamente el mismo problema, otra manera, es simplemente pensar, tengo un sólido que surge por la intersección de ambos cilindros en el primer octante. O sea, mi dibujo es el mismo, ¿no es cierto? Entonces alguien diría, bueno, mi pensamiento es el siguiente. La integral triple sobre este sólido S, la integral triple sobre este sólido S que tengo acá, de Z, de Y, de X, me va a producir a mí el volumen B necesario. Noten ustedes que acá tengo 1. ¿Se entiende? Ahora bien, este sólido, por su naturaleza formal como está planteado, y por la naturaleza formal del cálculo de la integral triple, que requiere 3 iteraciones, indicará la integral de la integral, y escribo una llave de la integral, y voy a escribir acá de Z, cierro la llave, cierro el corchete, perdón, me olvidé de escribir de I, cierro el corchete y escribo de X. Observen que yo acabo de plantear la iteración primero respecto de Z, luego respecto de Y, luego respecto de X, por una cuestión que me gustó, nada más que por eso. Y noten ustedes de que la variación de Z para definir este sólido es muy simple, porque el menor valor de Z que tengo yo en cualquier punto que pertenece a este sólido es 0. Y el mayor valor de Z está dado por la altura 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada, que se corresponde con ese techo. La variación de Y va a estar dado como 0 y como máximo 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada, que se corresponde con este contorno. Y la variación de x va a ser entre 0 y 4. Y si yo resuelvo este problema mediante los procesos iterativos que he considerado, 0 y 4, corchete, integral entre 0 y 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada, llave, y la integral del diferencial de z es z entre este extremo y este extremo. Y fíjense que este extremo es nulo, por lo tanto, acá me va a quedar 16 menos x al cuadrado, raíz cuadrada, de y, de x. Y noten ustedes de que tras la primera resolución del
de la primera iteración, acabo de construir lo que yo ya había hecho en la visión anterior del mismo problema. ¿Se dan cuenta entonces de que tengo dos formas de verlo al problema, pero que tienen una sola manera de resolverse en definitiva, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Fíjense que lo que está escrito acá es exactamente lo mismo que tuve escrito hace un ratito cuando planteé que el volumen de este sólido se corresponde con el volumen que existe debajo de esta superficie sobre esta zona R. O, lo que es lo mismo, el volumen de este sólido se corresponde con la integral triple de z de i de x de la constante 1. ¿Se entiende? Bien. O sea, entonces que son de alguna manera distintas formas de ver exactamente lo mismo o de... En realidad es la misma porquería. Simplemente lo estoy desarrollando con una notación que es un poco distinta a la notación anterior. Esa es la única diferencia en esencia que estoy planteando, ¿no es cierto? Pero en esencia estoy haciendo exactamente lo mismo. Ahora, cuando hablábamos de un área, hay un ejemplo simple que probablemente ya lo han resuelto, que les dice, calcule usted el área de una zona que tiene X, qué sé yo, entre 0 y 1, e Y entre X al cuadrado y X a la 1 medio. Esa es la consigna que les han dado, ¿no es cierto? Calcular el área. Obviamente lo primero que tengo que hacer yo acá es representar gráficamente esta situación para poder aclarar bien mis ideas, ¿no es cierto? Entonces, yo acá lo que hago es simple, digo X, digo Y, y me están diciendo que tengo que calcular el área de una zona, y por lo tanto calcular el área de una zona va a ser simplemente calcular la integral doble de la constante 1 de y de x, con la iteración que sea, y esto que está acá va a ser el área de la zona R que estoy considerando porque la integral se va a desarrollar sobre R de la constante 1 de x de y, ¿no es cierto? Eso es, hay que darse cuenta. De hecho, lo que estoy haciendo en definitiva es calcular el volumen de un sólido de altura 1 sobre una zona que en este caso, si lo miro bien, x al cuadrado es una cosa que hace así, x a la 1 medio es una cosa que hace así, ambas curvas obviamente se intersecan en el x igual a 1 y por lo tanto acá tengo las dos curvas dadas. Esto es x al cuadrado igual a y y esto que está acá es x a la 1 medio igual a y, ¿no es cierto? Y obviamente la variación de x entre 0 y 1 también hace que la variación de y sea entre 0 y 1 como máximo para llegar al punto de coordenada y más alto, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes plantean esto, acá, borro el número 1 ahí simplemente para evitar confundirme con cualquier otra cosa, y esto que está acá tiene dos iteraciones posibles a poder a resolverse, y voy a escribir así entonces, que la integral se va a calcular como la integral de la integral, y voy a tomar como primer iteración y como segunda iteración x. Puedo permutar, es exactamente lo mismo, tengo que tener cuidado. La zona R es esta que está acá, es ese ojito oblicuo que está allí dibujado, y noten ustedes de que los extremos de integración son tales que el menor valor de y está dado por la ubicación de esta curva, x al cuadrado, y el mayor valor de y está dado por la ubicación de esta curva, que es x a la 1 medio. Y todo esto es válido siempre que x varía entre 0 y 1. Por lo tanto, esto que está acá se va a resolver como la integral entre 0 y 1 de la integración respecto de y de esto. Y fíjense que la integral del diferencial de y en términos simbólicos es y entre el extremo superior y el extremo inferior, y esto que está acá no es otra cosa que x a la 1 medio menos x al cuadrado como resultado de la integración de este corchete y luego integrado respecto de x.
Y esto, que está acá, luego se va a integrar como x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 menos x al cubo sobre 3 entre 0 y 1, y esto que está acá va a ser igual a esto que está acá, tiene como denominador 3/2, por lo tanto esto que está acá es 2/3, ¿no es cierto? Cuando lo sustituyo por x igual a 1 me queda igual a 1. Cuando lo sustituyo por x igual a 1 acá es 1/3. Cuando lo sustituyo por 0 me queda todo 0, y esto es 2/3 menos 1/3, que es igual a 1/3. O sea que en términos numéricos, el área de la zona R, o de ese ojito que está ahí en forma oblicua, mide 1/3. ¿Se entendió? Bien, 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 bien. Bueno, sobre estas cosas, Luciano teóricamente les empezó a dar problemas para que ustedes practiquen, y sobre esto es lo que les dijo la profesora Viviana, que más o menos les vamos a preguntar en el parcial, ¿no es cierto? O sea, básicamente la estrategia, ¿cuál es? Me dan el problema, trato de ver qué es lo que me están pidiendo que haga, represento a mano la gráfica de la zona de integración, porque al dibujar la zona de integración, lo que estoy haciendo es tomando real constancia de cómo es esa zona para poder hacer cualquier mecanismo a posteriori de la integración, en particular para poder deducir claramente los extremos de integración. Si no tengo bien dibujada la zona de integración, es muy poco probable, o por lo menos es probable, de que pueda llegar a cometer errores al tratar de definir los extremos de integración. Por eso simplemente les digo y les recomiendo que traten de hacer una buena representación gráfica para no cometer errores, nada más. Una representación en gráfica hecha a mano alzada, por supuesto, es suficiente, ¿no es cierto? Bien. Ahora bien, en general, conceptualmente, la integración de un campo escalar, voy a escribir nuevamente acá, sobre una zona R, voy a escribir así, en general, tiene su complejidad o dificultad en razón de la dificultad que tenga R para ser representada y las dificultades que me impongan para poder encontrar los extremos de integración al producir las iteraciones, ¿no es cierto? Eso es lo más difícil que siempre aparece. Es importante también recordar que esta integral, así como está escrita, si no se sabe específicamente qué especificaciones cumple f de xy dentro de R, obviamente tiene que estar definida f de xy dentro de R, eso es importantísimo. Esta integración no tiene por qué indicar un área, no tiene por qué indicar un volumen, no tiene por qué tener esa representación en términos de una interpretación geométrica. Eso, por favor, que les quede claro. Por lo tanto, desde análisis 1 en adelante, el hecho de que cuando uno hable de una integral definida y lo traduzca a eso como sinónimo del área o del volumen, está cometiendo probablemente un error, porque no necesariamente el cálculo integral represente un área o un volumen, no necesariamente. Yo prefiero quedarme con la idea en abstracto y decir que esta integral que está acá, si es que existe, o sea, si converge el límite de la sucesión de sumas cuando la norma de la partición tiende a 0, soy feliz, y eso se llama integral de la función. Y que eso represente alguna consecuencia geométrica, bien, perfecto, puede que sí, puede que no. ¿Se entiende? O sea, hay que tener cuidado y no dispararse a lo loco pensando de que cualquier cosa simbolizada de esta manera me está representando un volumen o algo por el estilo. No,
no siempre es así. Eso es importante recordar. Hay que ver cuáles son las condiciones que cumple de x, y r para poder ver si realmente este cálculo va a tener alguna significación geométrica en términos de áreas, volúmenes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si no, puede ser cualquier otra significación que no necesariamente se corresponda con algo geométrico a lo dicho. ¿Alguna consideración o alguna pregunta? Bien. Noten ustedes que yo siempre insisto sobre la idea de que la integración es la consecuencia final de una problemática que se desarrolla sobre R a partir de tomar una decisión de cómo partir R para iniciar el proceso. Y que si a R lo parto con rectángulos generados por rectas paralelas al eje X y rectas paralelas al eje Y, y si la integral existe, esa integral se ajusta a esta simbología. Porque acá estoy indicando esa consecuencia de tomar rectángulos elementales en la zona R que a medida que voy afinando la partición, a medida que voy acá, la medida del rectángulo pasa de delta de X por delta de Y a un proceso final que es de X de Y, en términos de la afinación de la partición. Esto tiene que ser considerado siempre que se está tomando en cuenta el cálculo de una integral. Ahora bien, supongamos, partamos de la suposición de que como esta zona R es una zona difícil, por así decirla, porque está rodeada por una curva que a veces la hacen complicada y me complica encontrar los extremos de integración, imagínense que ustedes, por algún procedimiento, logran decir que cada uno de los puntos que está acá, incluyendo a la frontera, se genera a partir de puntos que pertenecen a un rectángulo. Obviamente, este mundo es un mundo que yo voy a llamar V. Imagínense que eso es posible. Entonces, lo que estoy diciendo en definitiva es, estoy cambiando a la variable del problema y estoy diciendo que como la variable de mi problema en principio se llamó X, digo que es factible tener una X que dependa de U y de B y una Y que dependa de U y de B, de modo tal que cuando U y B varían dentro del intervalo rectangular que está acá marcado, desde un valor mínimo hasta un valor máximo, desde un valor mínimo hasta un valor máximo, estoy generando absolutamente todos los puntos de esta zona. Entonces, si yo logro ese proceso, si yo logro esta construcción y doy con un sistema de dos ecuaciones X, Y que dependan de U y B, de modo tal de que la zona R, que en principio no es rectangular, pueda ser descrita por V, que sí es rectangular, entonces alguien diría, ¿cómo puedo yo hacer que esta integración, que en principio es un poco complicada porque la zona R no es rectangular, ahora se desarrolle sobre esta zona que sí es rectangular por el hecho de haber logrado o conseguido las ecuaciones de transformación que me transforman este rectángulo en esta zona R? Entonces, si yo tengo esa posibilidad, cuando
divida a mi rectángulo en rectángulos elementales. Por ejemplo, estoy en este punto del rectángulo elemental. Ese punto del rectángulo elemental tiene una coordenada U y una coordenada B. Y me van a dar a mí, con estas ecuaciones de transformación, un punto X, Y. Noten ustedes de que si yo digo luego, tomo todos los valores U y B que están sobre este pequeño segmento, donde B permanece constante, fíjense que B permanece constante acá, eso me va a generar acá probablemente una curva de esta naturaleza, que no tiene por qué ser horizontal, porque yo no conozco o no tengo definida claramente las ecuaciones de transformación X de V y de V. Y si yo tomo todos los puntos que pertenecen a este lugar que está acá, eso probablemente me genere a mí eso. Si yo ahora considero todos los puntos que pertenecen a este rectangulito, probablemente genere yo acá una zona que no coincide con un rectángulo y que en principio sería una especie de pseudoparalelogramo generado por este rectángulo. Y cada uno de los rectángulos que yo tengo en esta zona me va a generar acá pseudos paralelogramos, de forma tal de que cuando yo cuadricule toda esta zona, habré llenado toda esta zona con esos pseudos paralelogramos. La medida de este rectángulo que está acá, si ustedes la miran bien, no es otra cosa que delta de U por delta de B. Pero la medida de este pseudoparalelogramo, no sé cuánto vale. Pero sí probablemente pueda considerar yo alguna relación que me vincule la medida de este rectángulo con la medida de este pseudoparalelogramo. Y cuando digo medida estoy hablando del área, un número positivo. Noten ustedes que acá estoy en U, V, y acá estoy en U más delta de U, V. O sea que estoy en el par ordenado UV, acá, luego paso al par ordenado U más delta de B, perdón, más delta de U, coma, V. Y tomé todos estos puntos que están acá. Si pasó eso, fíjense que X e Y pasaron de los valores que le corresponden al V a los valores que les corresponden al U más delta de V. Y por lo tanto, alguien diría, estoy acá y luego estoy acá, cuando estoy acá y luego estoy acá. Este punto será el punto de coordenada X igual a X en U más delta de U, V. Y la coordenada Y será Y en U más delta de U, V. Si yo pienso en que esto es un cuasi paralelogramo, puedo decir que la longitud que hay de acá hasta acá se compara o es equivalente a la longitud de ese pequeño segmento vectorial que acabo de marcar acá, a la longitud de ese pequeño vector que acabo de marcar ahí. Y noten ustedes de que eso formalmente me va a dar a mí la coordenada X en este punto menos la coordenada X en este punto, coma, la coordenada Y en este punto menos la coordenada Y en este punto, y allí yo tendré, tratando de lograr es, cómo vinculo esto, el área de esto, con el área de esto. Es eso lo que estoy tratando de hacer, ¿no es cierto? Entonces lo que yo dije fue, tomo como referencia esto, que me designa este lugar, tomo todos estos, que me define a mí una curva por acá, tomo todos estos, que me define una curva por acá, y digo de que el pseudo paralelogramo que tengo tiene una medida muy aproximada cuando yo considere este segmento
y este segmento en términos vectoriales. Entonces, fíjense que la coordenada x de este punto menos la coordenada x de este punto se va a poder escribir como, lo voy a escribir acá así, x en u más delta de u, v, menos x en uv. Y eso, si yo admito de que las funciones de transformación son continuas y derivables, esto, esperen que le contesto a la profe que está todo bien, un segundo. Perfecto. Entonces, acá, fíjense que esto que está acá es el incremento de la función por causa del incremento de la variable u. Y esto que está acá, por aplicación del teorema del valor medio, no es otra cosa que x derivado respecto de u multiplicado por delta de u en forma aproximada. Y la diferencia de la coordenada i en u más delta de u, v, menos i en uv, también se puede aproximar por la misma razón como la derivada parcial de i respecto de u por delta de u. Entonces, este pequeño segmento tiene, en términos vectoriales, una componente que es x sub u por delta de u, coma, y sub u por delta de u. Y si pienso en un problema tridimensional, la tercer componente es nula. Si yo pienso ahora en este pequeño segmento, fíjense que allí me voy a encontrar con que la coordenada x es en u, v más delta de v, menos x en v, y esto es aproximadamente igual a la derivada parcial de x respecto de v multiplicado por delta de v. Y lo mismo va a pasar con i en u, v más delta de v, menos i en v, que va a ser aproximadamente igual a i respecto de v multiplicado por delta de v. Por lo tanto, este otro pequeño segmento que está acá tiene una componente que es x sub v por delta de v, i sub v por delta de v, y tomo 0 porque obviamente mi problema está en el plano y estoy tomando dos sendos vectores que tienen su tercer componente nula, ¿no es cierto? Y ustedes deben recordar acá de que el producto vectorial de ambos vectores es un vector que tiene la propiedad su módulo o su norma de ser igual al área del paralelogramo que generan ambos vectores. Entonces yo digo que aproximo el área de este pseudo paralelogramo en términos de ese producto vectorial y realizo ese producto vectorial. Recuerden, I, J, K, la componente del primer vector, X sub U, delta U. Vamos a hacerlo un poco más separado. I sub U, delta de U, K, 0. X sub V, delta de V, I sub V, delta de V, 0. Determinante. Y si yo desarrollo el determinante por los menores adjuntos de la primera columna, de la primera fila, tengo esto por esto menos esto por esto, y noten ustedes que es 0. Tengo esto, que es esto por esto menos esto por esto, y noten que todo eso es 0. Y tengo todo esto luego como K que multiplica al determinante que se describe como X sub U delta de U, I sub U delta de U, X sub V delta de V, I sub V delta de V. Determinante. Y esto que está acá, fíjense que es K
Y lo voy a escribir de esta manera. Fíjense que delta de U, delta de B, delta de U, delta de B son términos que aparecen comunes en el desarrollo del determinante y por lo tanto voy a escribir así. X sub U, Y sub U, X sub B, Y sub B, delta U, delta B. Como esta entidad vectorial dijimos que tiene la propiedad, su norma, de ser igual al área del paralelogramo, entonces termino por escribir por acá arriba de que el área de este pequeño paralelogramo, lo voy a escribir así como delta A, se aproxima a la norma de esto. Y tengo escrito el determinante X sub U, X, Y sub U, Y sub X sub B, Y sub B, determinante, barra, valor absoluto, acuérdense que dije yo el valor absoluto del determinante, multiplicado por el valor absoluto de delta de U por delta de B. Pero el valor absoluto de delta de U por delta de B, por ser delta de U y delta de B positivos, es simplemente delta de U por delta de B, por lo tanto no me es necesario colocar las barras. Y este determinante lo voy a escribir convenientemente de la siguiente manera. Delta de A igual, y voy a hacer una permuta de fila por columna, y porque el determinante es exactamente el mismo, y voy a escribir así, X sub U, X sub B, Y sub U, Y sub B. Delta de B. Entonces, volviendo a mi situación primitiva anterior, dado que tenía yo un rectángulo acá, por la partición en partes elementales rectangulares de este rectángulo en el plano V, yo logro hacer particiones no rectangulares de este lado, y entonces la integración sobre R de f de xy, pero ya como no tengo particiones rectangulares, voy a escribir así, dA, será igual a la integración sobre esta zona Q. ¿De quién? De f de x de v, y de v, multiplicado por esto, pero delta de A es igual a esto. Y si a esto yo lo llamo J, voy a escribir acá así, valor absoluto de J de U de B. Por lo tanto, si es factible encontrar ecuaciones de transformación X que dependan de U y B e Y que dependan de U y B, de modo tal de que una zona relativamente complicada se transforme en una zona relativamente simple rectangular, la integración sobre esta zona queda descrita como la integración sobre esta nueva zona Q, con el único factor que tengo acá que corresponde al valor absoluto de J, porque dije que esto que está acá es lo que llamé J. J recibe el nombre de jacobiano, y esto que está acá es el valor absoluto del jacobiano. Supongamos, en términos de un ejemplo, y otra manera de escribir el jacobiano que se van a encontrar ustedes en los libros va a ser así. Derivada parcial respecto de x, derivada parcial de xy respecto de v. Fíjense que esta nomenclatura que está acá no es otra cosa que
X sub U, X sub V, Y sub U, Y sub V. No es otra cosa que esto, ¿cierto? Pero estas son nomenclaturas que aparecen en los... Tomemos un ejemplo. Para clarificar un poco esta situación, porque este fue un problema general. Tomemos el caso de una integral sobre una R de una f de xy, elemento de área. Y digo que mi zona R es de esta naturaleza, donde esto que está acá es la forma canónica de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a una cierta c elevado al cuadrado. Por lo tanto, x como mucho vale c e y como mucho vale c también, ¿no es cierto? Fíjense que si nosotros consideramos las ecuaciones de transformación x igual a ρ por el coseno de tita e y igual a ρ por el seno de tita, o sea, x depende de ρ y de tita, y depende de ρ y de tita. Y si digo que 0 es menor o igual que ρ menor o igual que c, y si digo que 0 es menor o igual que tita menor o igual que pi sobre 2, estoy describiendo una zona rectangular en términos de tita, en términos de ρ, de forma tal de que ρ como mucho vale c y tita como mucho vale pi sobre 2. Presten ustedes atención acá de que todos los puntos x, y que están acá tienen una y igual a 0, por lo tanto tienen una tita igual a 0 y una ρ variando entre 0 y c. Fíjense que las ecuaciones de transformación nos mandan a este lugar. La ρ variando entre 0 y c y tita igual a 0. Por lo tanto, todos estos puntos se reflejan en todos estos puntos. Y así sucesivamente para todo el proceso. Noten ustedes de que todos los pares ordenados x, y que están acá tienen su tita igual a pi sobre 2. Por lo tanto, todos esos pares ordenados son estos que están acá, reflejados en este nuevo cuadro que depende de, ya dejé de llamar v y pasé a llamar simplemente ρ y tita. Entonces, ¿qué dice acá? J es igual a la derivada parcial de x respecto de ρ, y x respecto de ρ es igual a coseno de tita. La derivada parcial de x respecto de tita es igual a ρ seno de tita con el signo cambiado. La derivada parcial de y respecto de ρ es igual a seno de tita, y la derivada parcial de y respecto de tita es igual a ρ coseno de tita. Por lo tanto, yo simplemente utilicé tita y ρ en vez de u y v, pero creo que se entiende. Entonces, la transformación J será igual, o jacobiano, será igual a x sub ρ coseno de tita, x sub tita menos ρ seno de tita, y sub ρ seno de tita, y sub tita ρ coseno de tita, determinante, y si miro bien esto, es esto por esto, que es ρ coseno cuadrado de tita, menos más ρ seno cuadrado de tita, y esto que está acá es igual a ρ, dado que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Por lo tanto, la integración de este campo escalar sobre esta zona R es igual a la integración sobre esta zona Q
¿De quién? De f de rho coseno de tita, coma, rho seno de tita, xy, multiplicado por el valor absoluto de j, pero fíjense que el valor absoluto de j no es otra cosa que el valor absoluto de rho, y rho es la distancia al origen, que siempre es positiva, por lo tanto valor absoluto de rho sigue siendo rho, y esto será rho. ¿Y qué me va a aparecer? De u de b, o sea, de rho de tita. Entonces, acá lo que hice fue, mediante estas ecuaciones de transformación, llamadas ecuaciones de transformación de coordenadas, coordenadas cartesianas a coordenadas polares, puedo yo intentar resolver el cálculo integral sobre R de una función donde probablemente la zona R esta sea difícil, por así decirlo, de tratar, y que si hago el cambio de coordenadas, noten ustedes de que tengo esta fórmula de transformación que probablemente me simplifique el caso. Probablemente me simplifique el caso. ¿Se entiende? En general, la integración sobre una zona R será igual a la integración sobre Q, no en general, sino siempre va a ser igual a la integración sobre la zona Q de f de x de v y de v por el valor absoluto del jacobiano de la transformación de u de v, donde declaro conocer x como una x de v y una y igual a una y de v, funciones continuas diferenciables, y j es igual a derivada parcial de xy respecto de v en términos de la simbología que aparece, o la derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de v, derivada parcial respecto de u, derivada parcial de y respecto de v, determinante, que es exactamente lo mismo. Y esta es la fórmula que me permite a mí generalizar mi problema de transformaciones de coordenadas, y generalicé mi problema a cualquier tipo de transformación, pero que si mi transformación era de coordenadas polares a cartesianas, mi problema queda resuelto en términos de que J es igual a ρ. Y la ecuación o la identidad que indica una integración sobre R es igual a la integración sobre la zona Q de esta manera. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si esto ha sido confuso o no, pero traté de desarrollárselo de la manera más intuitiva posible. ¿Cómo están? ¿Desmayados? Claro. Por eso yo te hice el ejemplo de tomar de coordenadas cartesianas a polares, que no son las únicas ecuaciones de transformación, ojo, hay muchas ecuaciones de transformación, pero lo importante de todo esto es identificar de que hay una zona R que es media difícil, vamos a decirla, para describirla de alguna manera, y que cuando hay ecuaciones de transformación, por ejemplo, de coordenadas cartesianas apolares, en donde digo que x es igual a una x de ρ y tita, y que y es igual a una y de ρ y tita, igual a ρ por el coseno de tita, igual a ρ por el seno de tita, probablemente esta zona R se transforme en una zona rectangular. Entonces, la integración que era en principio difícil, porque no era agradable, porque los contornos eran complicados,
Cuando se transforma la zona R de esta manera en la zona rectangular Q, yo puedo operar como si estuviese trabajando sobre un rectángulo y hacer una integración más simple. De allí está entonces que, como te dije yo recién, cuando estamos trabajando con una integral doble sobre una R que en términos del plano XY era de esta manera, de una f de XY, por ejemplo, de y de x, como estamos acostumbrados nosotros, como la forma canónica de la circunferencia me conduce a un y igual a un cierto c cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada, porque estoy diciendo que el radio de esta circunferencia es c, entonces fíjate que esta integración se va a desarrollar entre 0 y c de la integración entre 0 y c cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada de la f de xy di, cierro el corchete y escribo dx. Y probablemente la integración, cuando tenga un extremo que corresponde a una relación matemática que corresponde a una raíz cuadrada, probablemente me genere algún tipo de dificultad en la obtención de la primitiva o algo por el estilo. ¿Se entiende? Entonces, si ocurre eso, y al ver que esta zona R se transforma en esta zona rectangular, cuando las ecuaciones de transformación son ρ coseno de tita, ρ seno de tita, con ρ y tita variando entre 0 y c y entre 0 y pi sobre 2, noten ustedes que esta zona rectangular es el reflejo de esta zona con las ecuaciones de transformación de esta forma escritas acá. Entonces, esta misma integral que tiene esta dificultad, porque aparece una radicación acá que probablemente sea dificultosa, se puede desarrollar como la integral entre, por ejemplo, 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y c, porque es un rectángulo, de f de ρ coseno de tita, ρ seno de tita, ρ de tita, que es la ecuación donde esto que está acá es el valor absoluto del jacobiano de la transformación. Y probablemente esta estructura analítica, probablemente digo, sea o me conduzca a un proceso de iteración más simple que esto acá. Eso no significa de que siempre pasa esto. Simplemente digo, puede pasar esto, y esto, por causa de este extremo, sea dificultoso, que cuando es transformado de esta manera la zona R en un rectángulo, esto puede que sea más simple. Nada más. Simplemente digo, existe la posibilidad. ¿Quién? ¿Viste la frase esa que dice el ojo del amo engorda al ganado? Claro, yo no te puedo anticipar porque no conozco la naturaleza de la función. Imagino que la naturaleza de R es de esta naturaleza, de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, lo único que me queda es, si me topo con una como esta, y esta cosa que está acá es difícil, intento a ver qué pasa con esto. O sea, con la prueba del intento, nada más. No te vas a dar cuenta en forma inmediata. Hay ejemplos. Ah, no. Claro. Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Por eso te dije que yo generalicé mi problema con ecuaciones de transformación de forma tal que dije que X depende de U y de B y que Y depende de U y de B. Y por lo tanto, generalizo mi problema. Eso no significa de que transformo a mi problema en algo más fácil. Yo simplemente te digo, mira, esta es una vía legal que tal vez te dé la solución más simple. ¿Cómo vas a saber?
y metete en el baile y bailá. Y ahí te vas a dar cuenta si es más fácil o menos fácil, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Yo simplemente te estoy dando el esquema teórico como para que vos intentes. De ahí así pasa, ya es otra historia, ¿no? ¿Te quedó? Bueno, muchachos, básicamente este es el tema de transformación de coordenadas. Y, en particular, transformación de coordenadas cartesianas en polares, ¿no es cierto? O transformación a coordenadas polares de las coordenadas cartesianas, como caso particular. A veces te da un problema más fácil, a veces te da un problema mucho más difícil todavía, ¿no es cierto? Obviamente todo depende de cómo estás metido, ¿no es cierto? Recuerden que hace un ratito empezamos con un ejemplo, era calcular el volumen de la intersección de dos cilindros que más o menos lo dibujé de esa manera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Al principio empezamos hablando de eso. Y fíjense, esta zona R es esta, la que acabo de dibujar acá. ¿Se dan cuenta? La integral se desarrolla, vamos a suponer que esto que está acá es 4, esto que está acá es 4, vamos a suponer de que la forma canónica que yo estoy tratando es x al cuadrado más z al cuadrado igual a 16, y la otra forma canónica es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16, ¿no es cierto? Que son los dos cilindros los cuales partí. Le puse radio igual a 4 por ponerle un número cualquiera. Entonces, la integración acá se desarrolla en el primer octante entre 0 y 4, corchete, de la integración entre 0 y 16 menos x al cuadrado, raíz cuadrada, de la función que era 16 menos x al cuadrado, raíz cuadrada, respecto de y, corchete, respecto de x, ¿no es cierto? Esto era en principio lo que habíamos hecho nosotros y que llegamos a cuenta que, no me acuerdo, que era 2/3 de 4 al cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense de que yo intento resolver este problema utilizando las transformaciones de coordenadas y coordenadas cartesianas en coordenadas polares, dado que la zona R sobre la cual se desarrolla mi problema es esta zona que yo tengo dibujada acá. Entonces, la integral de 16 menos x al cuadrado raíz cuadrada de x de y sobre R, ¿no es cierto? Esta zona R, se va a escribir como la integración. Fíjense que mi problema ahora va a tener c igual a 4 y tita igual a pi sobre 2 como mucho. O sea que mi rectángulo es este, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir acá que la integración se va a desarrollar entre 0 y pi sobre 2 de la integración entre 0 y 4, ¿de quién? De 16 menos rho coseno cuadrado, rho cuadrado coseno cuadrado de tita raíz cuadrada, porque recuerden de que la ecuación de transformación es rho coseno de tita, e i igual a rho seno de tita. El jacobiano de la transformación es rho de tita. Y fíjate que la transformación de coordenadas para resolver el mismo problema, que hoy me salió, si no me equivoco, 2/3 de 4 al cubo, si no me equivoco, salió eso, ¿eh? Acá se hace difícil, porque me aparece 16 menos rho cuadrado coseno cuadrado por rho, y tengo que resolver esta integral de una manera, y no es una integral simple. Fíjate que en este problema, la transformación de coordenadas no me simplificó el problema, me lo complejizó. Eso no significa de que no se pueda resolver este problema, y eso no significa de que no llegues a este mismo resultado que está acá, que te quede claro. Pero noten de que acá, a pesar de que la zona de integración R se constituía en un cuarto de circunferencia, en donde ese cuarto de circunferencia se transforma en este pequeño rectángulo,
No me hizo mi problema más fácil, me lo hizo un poco más difícil. Obviamente, no imposible, pero me lo hizo un poco más difícil. Fíjense que como lo resolví yo hoy al principio, era mucho más simple, ¿no es cierto? Así de fácil fue. Moraleja, yo no te puedo decir cuándo, tengo que probar. Eso es todo. ¿Preguntas? Sería bueno que resuelvan esto, que vayan a la tabla de integrales, hagan las iteraciones factibles y lleguen a la conclusión de que esto es 2/3 de 4 al cubo, como habíamos llegado hoy. Creo, controlen esto. A veces todavía escribí mal acá. ¿Se entiende? Bueno, buena suerte, gente. Obviamente, sí. Sí. Ahora a las 9, Luciano les va a mandar a ustedes un enlace para contactarse, hacer algunos problemas, y pónganse bien de acuerdo con Luciano. En una de esas, yo prefiero de que como ustedes están practicando él, sean con él los que definan estos límites, ¿no es cierto? Estas cuestiones, ¿sí? Había un muchacho, yo no sé si está en este grupo o en qué grupo está, que tenía una dificultad de hacer ese pequeño parcial que vamos a hacer el sábado en el horario que estábamos previsto. Si está acá este muchacho, por favor arregle bien con Luciano que le vamos a diferir el horario a otro horario, ¿no es cierto? Para que Luciano le haga la evaluación, ¿no es cierto? Eso por si está acá presente, la verdad que no sé exactamente si es de este grupo o del otro grupo, la verdad no lo recuerdo. Bueno, a las 9 Luciano los invita, por supuesto, a continuar con estos temas. ¿Quedó más o menos, muchachos? Profe. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe.